Ahí está. Fíjense, me quedó chiquito el dibujo, pero era un poco para que ustedes se puedan guiar de esto que ya veníamos viendo. Fíjense, nosotros veníamos hablando de un modelo mecánico cuántico, donde hablábamos de los números cuánticos, que es lo que después nos da paso a la configuración electrónica, que es lo que vimos la clase pasada. ¿Sí? Nosotros, ¿qué era lo que decíamos? De un compuesto, si yo me fijo en mi tabla periódica, el Z, que era mi número atómico, recuerden que yo les hice hacer una tablita que les pedía específicamente que por favor, cuando hablamos de número atómico, número másico, cuando hablamos de número másico, decíamos que teníamos que colocar el entero más cercano. ¿Por qué? Porque no estábamos trabajando con masas. Si bien el número está en número decimal, pero me representaba también esta cantidad de protones y neutrones que yo tenía en el núcleo. Y el número atómico a mí me decía qué cosa. Me decía la cantidad de protones que yo tenía en el núcleo y a su vez, que esto es lo importante, por eso es tan importante, como se trata de un elemento neutro dentro de lo que es la tabla periódica de los elementos, también me indicaba la cantidad de electrones. Entonces, si yo quería saber cuántos electrones tenía el sodio, me tenía que ir a mi tabla periódica. A mí me decía 11. Listo, yo sé que son 11. ¿Y qué más podía hacer? Y podía mostrar de alguna forma su documento. Porque esto, la configuración electrónica no es ni más ni menos que como el documento de identidad que tiene cada elemento. Es decir, que la configuración electrónica entre un elemento y otro puede ser parecida, pero nunca va a ser lo mismo. Por ejemplo, el sodio tiene toda esta configuración electrónica que viene del 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. El elemento que le sigue, la diferencia que va a haber es de un electrón. Es decir, que acá en vez de ser 1s2, perdón, 3s1, va a ser 3s2, ¿sí? O por ejemplo, si se trata del elemento anterior, va a ser hasta 2p6. Lo mismo con el cloro. El cloro, el Z del cloro es 17, significa que tiene 17 protones en el núcleo y a su vez sabemos que tiene 17 electrones que se van a acomodar según este gráfico que me había mostrado la profe de la configuración electrónica. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Mostrarles de alguna forma cómo son los orbitales en cuanto a la cantidad de electrones. No la forma, sino la cantidad. Fíjense. Y esto es muy importante para que podamos dar paso a lo que es el tema de iones. Fíjense. Acá decíamos 1s2. Significa que en el primer nivel energético yo voy a alojar, solamente 2 electrones. Es por eso que está el núcleo y figuran 2 electrones. Después, en el segundo nivel energético, que vendría a ser como el segundo piso o el piso 2 de mi edificio, yo tengo 2 departamentos. Tengo el departamento S y el departamento P. Es decir, que acá voy a tener 2 electrones por un lado y 6 electrones por el otro, que suman un total de 8 electrones. Y en el último piso, que es hasta donde yo llegué con mis 11 electrones, el tercer piso solamente va a alojar un solo electrón. Por eso ponemos 1, ¿sí? Fíjense que esto va de acuerdo a la configuración electrónica, por eso es tan importante que lo tengamos en cuenta y que lo tengamos presente. Veamos qué sucede ahora con el cloro.
exactamente lo mismo. Primer nivel energético, tengo 2 electrones. Segundo nivel energético, tengo un total de 8 electrones. Y en el último, que es el tercer piso, tenemos 7. ¿Qué diferencia encuentran entre el sodio y el cloro según estos dibujitos que yo les acabo de mostrar? ¿Cuál es la diferencia? Véanlo bien al sodio y véanlo bien al cloro. Son muy parecidas las configuraciones electrónicas, pero cambia algo en el último. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que pueden observar? ¿No encuentran ninguna diferencia entre el sodio y el cloro? La que yo encuentro es la de que en la última, por ejemplo, el de, a ver, en el de cloro es como que tiene un valor más, puede ser, no sé si será eso. A ver, aguántame si lo puedo mostrar un poco más grande. Ahí. Pasa que no lo quería ampliar mucho para que se pueda ver la configuración electrónica. Sí, es eso, Rocío. Bien. Ahora pregunto, ¿qué tipo de material es el sodio y qué tipo de material es el cloro? ¿Son metales, no metales? ¿Tienen una tabla periódica a mano? No metales, creo que son. ¿Cuál es no metal? Hay uno que es no metal y uno que es metal. ¿El sodio? No. Fíjense, ustedes después busquen una tabla periódica de los elementos y van a ver, por eso también viene el porqué de yo les había pedido en su principio, habíamos visto en uno de los apuntes los elementos metálicos, no metálicos, porque esto lo tenemos que manejar súper bien. Fíjense, todo lo que es metales en sí se encuentran a la izquierda de la tabla periódica, los que tienen como una característica fuerte metálica. Y los no metales se encuentran a la derecha. Y es acá donde viene la aclaración. Fíjense, todos los elementos que son de índole o de naturaleza metálica van a tener muy poquitos electrones en su última capa u orbital, si lo quieren ver así. En cambio, en cambio, los no metales, fíjense que tienen muchos. Eso es lo que les tiene que quedar grabado. Esto es súper, súper importante. ¿Por qué? Porque esto me va a dar la característica de cada elemento, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que vimos hasta ahora? Vimos del modelo mecánico cuántico que podíamos transformarlo a configuración electrónica. A esa configuración electrónica yo la podía armar gracias a un esquemita que yo les facilité y a su vez yo me tenía que guiar del Z del elemento. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que no solamente me representaba la cantidad de protones, sino que también me representaba la cantidad de electrones. ¿Por qué? Porque cada elemento en la tabla periódica, cada elemento que figura en la tabla periódica, sea metal, no metal, lo que sea, son eléctricamente neutros. ¿Qué significa eso?
que yo estoy teniendo igual cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sigamos entonces. Sigamos un ratito, cualquier cosa, si se llega a cortar, volvemos a entrar con el mismo enlace. Y esto fíjense que se los he repetido una y otra vez de distintas formas. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros tengamos en cuenta esto para decir que si son pocos elementos o pocos electrones los que se encuentran en la última capa, es metal. Si son muchos, es no metal. Y eso quiero que lo tengan presente. Entonces, ¿cómo lo vamos a identificar? Fíjense, acá se los puse ya como más separados, de la misma forma. En la última capa o nivel energético, en el sodio tengo 1 y en el cloro tengo 7. Fíjense, bueno, acá tienen una aclaración sobre esto. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama regla del octeto, que lo vamos a ver dentro de este mismo archivo, que me dice que los elementos, así en pocas palabras, me voy adelantando, pero es importante que lo tengamos en cuenta, de que los elementos van a tratar de parecerse a su gas noble más cercano. Y acá viene el porqué de que los elementos puedan perder o ganar electrones y que se conviertan en cationes y que se conviertan en aniones. ¿Sí? Veamos. Para ver eso, nosotros necesitamos definir justamente, si estamos hablando de cationes y aniones, qué son cada uno de ellos. ¿Sí? El ion en general no es ni más ni menos que una partícula cargada eléctricamente. ¿Sí? ¿Qué pasó? Fíjense, por alguna razón, más que todo de estabilidad, lo que es los elementos metálicos, como ya les había dicho, tenían pocos electrones en su última capa. Entonces van a tratar de deshacerse de esos electrones para poder parecerse al gas noble más cercano y poder tener, de cierta forma, en su última capa, 8 electrones. Fíjense. Ahora les muestro de nuevo el dibujo del sodio para que podamos apreciar esta diferencia, ¿sí? A ver, aguarden un segundito, se me trabó el archivo. Acá. Ahí lo amplío más. Fíjense en el sodio. Para poder alcanzar los 8 electrones y poder alcanzar de cierta forma su estabilidad, le es más fácil perder un electrón, ¿sí? Si yo pierdo este electrón, porque fíjense que es más fácil, perder un electrón o ganar 7. Y toda la vida es más fácil deshacerme de este que me está molestando para yo poder adquirir 8 y parecerme a mi gas noble más cercano. Que cuando volvamos, les voy a mostrar en la tabla cuál sería el elemento. Ya la voy a buscar porque la tengo a mano la tabla. ¿Sí? Por ejemplo, esto de que pierde un electrón, ¿qué les había dicho yo hace un ratito? Los elementos en la tabla periódica son eléctricamente neutros. Si yo perdí un electrón, ¿qué pasó con ese elemento? ¿Ya dejó de ser neutro o no? ¿Qué piensan ustedes? Que sí. Dejó de ser neutro. Habíamos dicho, un elemento neutro tiene misma cantidad de cargas positivas y de cargas negativas, es decir, igual cantidad de protones y electrones. Si perdí un electrón
¿Qué pasó con ese elemento? ¿En qué se convierte? Se convierte en un elemento cargado positivamente. Es decir, que se convierte en un catión. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Genial. Fíjense algo. Estos elementos tienen una forma muy particular, es decir, cada uno, según si es catión o anión, tienen una forma de nombrarlos, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy hablando de un catión, puedo nombrarlo de dos formas. Acá les nombra una sola que es ion sodio. Al decir ion sodio, ya estoy diciendo que ese sodio perdió un electrón, ¿sí? Fíjense acá en la configuración electrónica, la voy a poner más abajo para que pueda visualizarse, ¿sí? A ver, ahí y esto lo voy a poner en el medio. Fíjense, la configuración electrónica del sodio que habíamos visto, que era justamente, si hacemos el Z era 11, veíamos que era 1s2, 2s2, 2p6, para no colocarles de nuevo el 2, directamente lo coloqué así, 3s1. Como yo le quito un electrón porque me es más fácil que lo pierda que gane 7, fíjense que queda de esta forma la configuración electrónica. Es decir, que perdí un electrón. Recordemos si hacemos el dibujito que habíamos visto recién, es en el primer nivel energético tengo 2 electrones. En el segundo, se me va a complicar, directamente voy a colocar el número, tengo 8. Y yo en el tercero, yo tenía un electrón. Pero como me deshice de ese electrón, ¡tux! Chao, desapareció. Por lo tanto, ya deja de ser un elemento neutro y pasa